como ha ocurrido cada 4 años desde 1792. El republicano Mitt Romney, quien también es fuerte crítico del presidente, le dijo, mire, estas declaraciones son impensables e inaceptables, Camila. También hay noticia en México porque la secretaria de la Gobernación, Olga Sánchez, dijo tener avances importantes en torno a lo que verdaderamente ocurrió con los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 27 de septiembre de 2014. Gerardo Segura, desde Azteca Noticias. En su comparecencia ante senadores, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, salió en defensa de la libertad de expresión en el país, que dijo, se ejerce sin cortapisas. La libertad de expresión es un camino de ida y vuelta. Destacó también que en el tema de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa hay avances importantes. Contamos con información que arroja luces sobre lo verdaderamente ocurrido esa trágica noche. Seguiremos haciendo todo lo posible dentro de la ley para poner a los responsables, tanto intelectuales como materiales, ante la justicia. La funcionaria se refirió además a la emergencia sanitaria por la pandemia. No podemos decir que la emergencia ha sido superada, pero poco a poco, con prudencia, vamos avanzando hacia la nueva normalidad. Durante la comparecencia, la secretaria de Gobernación recibió una planta de marihuana para recordar que la iniciativa para reglamentar el uso de esa sustancia sigue pendiente. Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. Colombia está al aire. Y a las 12 del día, 16 minutos, nos conectamos con todo el país. Seguimos en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire y le damos la bienvenida a quienes se conectan con nosotros a esta hora. Ya saben que se pueden comunicar, que nos pueden mandar sus mensajes, sus preguntas al 301-764-4108. Y hoy nuestro tema del día es la reforma electoral. Y vamos a hablar con el registrador Alexander Vega, que es el registrador nacional, que es quien presentó esa reforma electoral al Congreso de la República. ¿Y por qué es importante hablar en este momento de la reforma electoral? Pues porque los políticos están todos concentrados en esa reforma. Los congresistas hoy, por más pandemia, están concentrados en eso, en que esa reforma pase. Y por eso hemos invitado hoy al registrador Alexander Vega. Registrador Vega, bienvenido. Mil gracias por conectarse hoy con nosotros en Mañanas Blue. ¿Registrador? Sí, Camila, ¿me escuchas? Muy buenas tardes. Sí, lo escucho, lo veo y lo escucho, porque lo estoy viendo, pero no lo escuchaba en este momento. Bienvenido a Mañanas Blue. Gracias, Camila, por la invitación. Estamos prestos para responder las preguntas. Y te aclaro, la reforma electoral no es solo presentada por el ministro del Consejo Electoral, la sala de consulta del Consejo de Estado, e igualmente por el Consejo Nacional Electoral. Es un tema muy importante, no solo iniciativa de la registraduría. Quiero preguntarle qué trae esta reforma al Código Electoral, es decir, qué es lo fundamental que trae esta reforma que ustedes han presentado, no solo la registraduría, sino el Consejo de Estado y también el Consejo Nacional Electoral. Pues Camila, te cuento que esto recoge una necesidad de 34 años de que no se ha podido hacer una reforma electoral en el país. ¿Qué recoge? Pues prácticamente acomodar el proceso electoral a la nueva Constitución del 91. Es el único código que sobrevive antes de la Constitución del 91, pero con el agravante que nuestra democracia cambió. Era un sistema de democracia representativa, pasamos a una democracia participativa y recoge prácticamente toda la actualización normativa de inhabilidades, proceso electoral, censo electoral, identificación y la nueva democracia digital que vamos a dejar para el futuro del país. Pero entonces, ¿por qué razón, si usted dice, registrador, que lo presentaron varios órganos, esta reforma al Código Electoral, por qué los políticos metieron dentro de esa reforma al Código Electoral el artículo sobre la famosa escisión? Estamos viendo que el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo,
le mandó una carta a su partido diciendo que quiere la decisión. También vimos a Roy Barreras decir, queremos la decisión del partido de la U. ¿Por qué metieron ese artículo en esa reforma electoral si esa reforma lo que busca es actualizar la forma en que votamos? Es muy buena la pregunta y vamos a dar respuesta de una vez a los interrogantes del día de ayer. El artículo de la decisión es un artículo que lo planteó el Consejo Nacional Electoral porque la decisión ya existe, Camila, ya está en el ordenamiento jurídico, pero falta la reglamentación. Y el Consejo Nacional Electoral vio la oportunidad, en el código hay un capítulo que se llama el tema del mejoramiento y el funcionamiento de los partidos, y allí reglamentó cómo sería posiblemente la decisión de los partidos, pero la decisión ya existe como figura dentro de los partidos, faltaba era reglamentarla, y ellos vieron la oportunidad, dentro del capítulo de la modernización de los partidos, pues reglamentar esa decisión. ¿Y qué es reglamentar? ¿Cómo se extingue un partido? En ese orden de ideas, el artículo fue incluido por el Consejo Electoral con el objetivo de reglamentar esa parte. ¿Cómo se reglamentó? Es decir, ¿qué dice el artículo, registrador? ¿Cómo se reglamentó esa decisión? Si Jorge Enrique Robledo, Roy Barreras, el día de mañana Alex Char en Cambio Radical, todos quieren dividirse y quedar con personería jurídica, ¿cómo funciona ese artículo y cuál es la reglamentación? La propuesta que lleva el Consejo Electoral, hoy en día está permitida la decisión, pero no saben cómo se hacen. Lo que plantea el Consejo Electoral en ese artículo es que hoy en día el 3% que se necesita para obtener una personería jurídica es dependiendo del umbral de los votos válidos. Estamos hablando de 480.000 votos. Lo que plantea el Consejo Electoral en ese artículo es que un partido se pueda extinguir si el número de votaciones entre representantes y senadores de una bancada obtienen grupalmente esa votación, puedan radicar la decisión ante el Consejo Nacional Electoral. Pero eso es un artículo que requiere discusión prácticamente política. Lo que tú dices es totalmente de acuerdo. Nuestra reforma electoral es técnica, de carácter técnico del proceso electoral, y ese artículo que ha generado discusión por obviamente que se asemeja a la figura del transfugismo, deberá ser resuelto entre los políticos. Nosotros queremos es que el código saque lo importante, que es lo electoral. Al final, ¿qué va a quedar? Al final serán los ponentes y las discusiones del Congreso si quieren o no aprobar ese artículo. Claro, pero usted sabe que los políticos y los congresistas, registrador Alex Vega, están precisamente concentrados en eso porque están pensando en cómo se van a elegir dentro de 2 años. Y entonces eso significaría, según cómo está la reglamentación, el artículo que metieron en esa reforma de la cual usted es autor, uno de los autores desde la registraduría, significa que cuando se hace la decisión quedan con personería jurídica las 2 facciones del partido. Es decir, en Colombia vamos a terminar como en la época de Álvaro Uribe, en donde teníamos como 30 partidos. Pues entenderían la propuesta que lleva el Consejo Electoral es que tendrían personería jurídica para poder avalar en la siguiente elección, es decir, la del 2022 ante Congreso, pero no tendrían financiación política. El ejemplo que sería que le están poniendo el 3% del umbral, es decir, necesariamente requieren que el número de las votaciones de los congresistas sean cerca a 500.000 votos. Pero el artículo obviamente genera discusión porque tiene un componente de carácter político, pero la decisión ya está permitida. Falta ver si se reglamenta o no. Pueden retirarla ahorita, derrotar el artículo y prácticamente dejarlo para que se legisle en otra ley. En última, el Consejo Electoral es el que toma la determinación. Pero es que sobre eso quería insistirle, señor registrador. Es decir, ¿por qué mezclar una reforma electoral, que es de la que estamos hablando con usted, con una reforma política que tiene que ver con los partidos? Al meter ese artículo se están mezclando las 2 cosas y yo creo que ahí es donde se genera la controversia. ¿Por qué no dejar que los partidos se reformen? Es decir, para evitar doble militancia y todo lo que tiene que ver con la estructura interna de los partidos. ¿Por qué meterle ese artículo a una reforma electoral que es eminentemente técnica? Vuelvo y reitero, nuestra reforma es de carácter técnico. Ese fue un artículo que promovió el Consejo Electoral, que hoy en día falta la reglamentación de la decisión y ellos vieron la oportunidad en un capítulo del mejoramiento de los partidos incluirlo. Pero yo estoy de acuerdo con ustedes, nuestra reforma es de carácter electoral y se ha concentrado la discusión en un artículo que prácticamente ni la registraduría ni el Perdóneme, señor registrador, perdóneme que le interrumpa, es decir, perdóneme si estoy interpretando mal lo que usted está diciendo. ¿No será este un contentillo que se le está dando a los partidos políticos para que esta reforma electoral tenga un trámite tranquilo en el Congreso? ¿No será que esta concesión que se le está haciendo por parte de ustedes al Congreso apunta hacia esa dirección?
No entiendo tu opinión. No entiendo la pregunta. Es decir, al hacerle la concesión a los partidos, políticos de que permitan este artículo que es eminentemente político y que tiene que ver con los partidos políticos, al hacerle esa concesión se le está facilitando de alguna manera el trámite a la reforma electoral de la que ustedes están llevando a cabo en este momento. No, porque todos los artículos se están estudiando por separado. Ayer en la audiencia que hubo de intervención de la sociedad civil, se hablaron de todos los artículos, es decir, este no es el único artículo que está generando debate o discusión técnica sobre el proyecto. Es uno de los tantos artículos, entonces un artículo no tiene que ver sobre la necesidad de que el proyecto salga. Lo que vuelvo y reitero es una posición que tuvo el Consejo Electoral para reglamentar la decisión que ya existe. Por eso lo que yo escuchaba era que el senador Roy Barreras y el senador Robledo ya presentaron directamente al Consejo Electoral la solicitud de la decisión, porque ya existe. Lo que quiso el Consejo Electoral fue darle una reglamentación, pero eso hace parte de un artículo de tantos que no tienen que ir relacionados los unos con los otros. Bueno, y en ese sentido, señor registrador, le pregunto, este tipo de reformas, y le pregunto concretamente por la reforma electoral, ¿de qué manera podría afectar el manejo interno de los partidos? Es decir, ¿por qué razón los políticos tendrían que preocuparse por esta reforma electoral? Porque ayer se dieron 4 consensos importantes. El primero, los partidos políticos, los de oposición, los de gobierno, llegaron a un acuerdo esencial, que hay que reformar el proceso electoral. Y yo he sido muy cuidadoso que la reforma no caiga en el componente político, y ese es el verdadero motivo. Ayer me preguntaban que qué opinaba del artículo de la decisión. Yo les decía, el artículo de la decisión es un artículo que propone el Consejo Electoral y los partidos tendrán que determinar si lo quieren o no. Y los 4 puntos de consenso que tienen las fuerzas políticas: primero, que hay que reformar el proceso electoral; segundo, que hay que incluir las tecnologías para evitar los fraudes electorales; tercero, hay que dar la accesibilidad a las personas al voto con las distintas formas hoy en día de medios o mecanismos electrónicos que hay; y el cuarto punto, luego adelanto, de la cédula electrónica digital. En esos puntos la gente quiere que se cambie el proceso electoral, porque venimos a hablar de normas del siglo pasado, antes de la Constitución del 91. Entonces, en eso hay un consenso general, y hay el consenso de que esto sea una reforma electoral y no política. Registrador Vega, pero también se anuncia que va a haber una forma de garantía, mayores garantías para los votantes más vulnerables. ¿De qué manera se puede garantizar, se puede dar estas garantías a esos votantes? ¿Y a quiénes se refieren exactamente? Mira, este código es un código de avanzada, o el proyecto es un proyecto de avanzada. Se va a ayudar bastante. Primero, el tema de la accesibilidad al voto. Se van a abrir nuevos puestos de votación. Hoy en día no se pueden abrir puestos de votación, sobre todo en las cabeceras rurales de Colombia. Va a haber accesibilidad al voto, el transporte público gratuito. De igual manera, va a haber posibilidades de otras formas de votar en Colombia, no todas para el 22, porque todo eso tiene un tema progresivo, pero lo más importante que trae el código es la accesibilidad a las personas al votar, no solo abriendo puestos de votación. Pero registrador, uno de los problemas de accesibilidad no es solamente el número de mesas de votación, sino el peligro que tienen esas mesas de votación en el sector rural, sobre todo. No es tanto el número de mesas, que claro, eso es un problema, pero en el sector rural, sobre todo en los lugares más, digamos, descuidados por el Estado, el problema es la seguridad para acceder a esos sitios de votación. Sí, lo que pasa es que nosotros no podemos prácticamente crear o fortalecer el sistema democrático con base en que todo el territorio nacional es inseguro. Las elecciones son un tema de seguridad y defensa nacional. Cada vez que se abre un puesto de votación, la fuerza pública, a través del Plan Democracia, tiene que crear también las condiciones de seguridad, porque entonces estaríamos abriéndole paso de que no podemos abrir puestos de votación por temas de seguridad. Acá el Estado debe garantizar 2 cosas esenciales: la seguridad y la conectividad. Y para eso el código le pone un condicionamiento muy fuerte en el tema de que las elecciones son un contexto de seguridad nacional. Las elecciones no son solo de la registraduría o del Consejo Electoral, hacen parte de un conglomerado de instituciones, incluyendo las fuerzas militares y de policía. Y lo más importante es que el código da esa obligación condicionada a que la seguridad se garantice. Nosotros no podemos restringir el acceso al voto con base en que si hay problemas de seguridad,
No podemos hacerlo, tiene que ser el Estado que haga efecto de soberanía y presencia para que la democracia también pueda funcionar en estos territorios. Registrador, pero entonces expliquémosle a los oyentes, a los que van a votar dentro de 2 años o en elecciones atípicas, o etcétera, etcétera, cuando este código electoral se apruebe, si es que se aprueba, ¿qué va a cambiar para el ciudadano de a pie a la hora de ir a votar? Perfecto. Bueno, primero en el 2022 van a existir, en caso de que se apruebe la reforma, los primeros pilotos de voto electrónico mixto. Es decir, quiero decirles que nosotros ya tenemos una ley en la que nos obligaba al voto electrónico que nunca se cumplió. ¿Y por qué no se cumplió? Por falta de presupuesto, por falta de voluntad política. Pero vamos a implementar el modelo que hoy se está recuperando frente a la tecnología, que es la persona que vote electrónicamente, pero el voto mixto le imprime su voto manual y queda depositado. Va a haber piloto en el 22. Los colombianos en el exterior nos han pedido que ellos quieren votar por vía digital, que se llama el voto electrónico remoto, que es el voto por internet. Los colombianos en el exterior quieren votar desde sus smartphones, desde internet, porque no se pueden desplazar de una ciudad donde no tiene un consulado a gastar 100 euros, 150 euros o $200 en un tiquete de avión. Quieren el modelo de voto digital de los colombianos en el exterior. Pero el avance más significativo que va a haber en el 2022, el voto tradicional se mantiene, pero hay 2 factores que van a ser determinantes. Uno, la biometría en la mesa, para evitar la suplantación, para evitar que los jurados incluyan más personas que votaron sin haberlo hecho. Y el segundo punto importante, que los formularios se vayan a diligenciar, lo que llamamos el formulario 14, que ustedes conocen, que se tacha, que lo corrigen, que le ponen más votos, que ese formulario sea diligenciado de manera digital y que se imprima para que no haya lugar al error y que los jurados firmen y se transmita directamente. Entonces, es automatizar la mesa. Sí, dígame. Pero sobre el voto electrónico, ya que usted tocó el tema, la gran inquietud es cómo se va a evitar el constreñimiento al elector. Si hoy es complicado con un voto presencial evitar que muchas personas vayan obligadas o compradas a votar por alguien en una urna, ¿cómo se va a hacer para evitar ese constreñimiento de manera virtual? No, es que vuelvo y aclaro, en el año 2022 se va a implementar unos pilotos de los colombianos en el extranjero. ¿Cómo va a funcionar? Hoy en día el Instituto Nacional Electoral en el país, en México, van a hacer el modelo de los mexicanos en el exterior y va a ser a través de la biometría facial. El constreñimiento es una práctica que se debe rechazar de plano, pero que deben investigar las entidades, que en este caso la Fiscalía, pero los modelos de ciberseguridad que ya están implementados en el mundo hacen que las personas por vía digital puedan votar. En el territorio, en este momento, en el territorio nacional, acá no se implementará el voto digital internamente. Es un prototipo, un piloto que vamos a tener para los colombianos en el exterior. Entonces, acá se va a mantener la misma votación, el mismo sistema. Lo único que se va a hacer la biometría en la mesa y el diligenciamiento de los formularios por vía digital. Claro, pero la idea del piloto es que a futuro se ponga en práctica el voto digital. Y entonces, insisto con la pregunta, cuando en Colombia exista la votación digital, ¿cómo se va a controlar el constreñimiento? El constreñimiento es claro de que quien debe controlar el constreñimiento es directamente los entes, en este caso la Fiscalía. El constreñimiento hace parte de esa cultura política que el delincuente de alguna otra manera intenta buscar al votante para de alguna forma o prometerle una dádiva o en su momento presionarlo por el voto. En última es el sistema electoral que garantiza que la votación sea real, pero serán las entidades, las fuerzas militares, de policía y la Fiscalía las encargadas de evitar ese constreñimiento. La organización electoral no busca delincuentes, nosotros garantizamos el proceso electoral transparente. Pero mire, registrador, explíquenos, y me perdonará que yo sea tan insistente, ¿cómo es el piloto o cómo será ese piloto para los colombianos en el exterior? Y lo que le pregunta Hugo Mario, es decir, ese voto electrónico, ¿cómo funciona? Yo me meto a un correo, lo mando, meto unos datos o tengo que ir y poner mi huella. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo es que lo tienen en la cabeza ustedes pensado? Perfecto. Decirte, Camila, que eso no es un modelo inventado por la registraduría, eso ya está aprobado en el mundo. Te cuento que no, ayer hubo desinformación en la audiencia. Cuando a uno le dicen que hay que votar digitalmente, no es que quiere decir que tú mandas a través de un correo personal que tú votas por un candidato, no. Se crea una plataforma blockchain en la cual la persona primero hace parte de un censo electoral, digámoslo, unos colombianos que vivan en Italia.
Entonces, el censo electoral del exterior es un solo censo porque son todos los colombianos en el exterior. Se habilitará una plataforma digital o una urna donde la persona pueda votar a través de su biométrico facial. Es decir, la persona se identifica y vota en tiempo real, y es tecnología blockchain, y el sistema luego le manda el reporte del voto. Al final, lo que hace el sistema es escrutar los votos de manera aislada y se garantiza que hay secreto el voto y no habrá trazabilidad del voto. El gran piloto lo tiene el próximo año los mexicanos. El INE de México está preparando la votación más grande de los mexicanos en el exterior y eso ya se viene implementando. Ese modelo lo utilizan muchos para los ciudadanos que viven en el exterior y tienen derecho a votar en el exterior, pero no es que sea por un correo o por un email, no es a través de plataformas blockchain donde no puede haber trazabilidad del voto y se garantiza el secreto del voto. ¿Y cómo sería el proceso de adjudicación para quienes van a edificar toda esa infraestructura del voto electrónico? Porque ese es otro contrato que es obviamente importante porque requiere de una tecnología que seguramente cuesta mucho dinero. ¿Cómo será el proceso de contratación de esa tecnología? Precios no sabemos, pero son licitaciones de carácter internacional porque la tecnología hoy es a nivel global y mundial. Tendrá que sacarse, obviamente, primero los estudios de mercado a ver cuáles son las tecnologías primero que se pueden aplicar y sobre todo buscar las tecnologías que ya haya resultado, pues, no solo veríficas, que se puedan corroborar y que sean auditables. En ese orden de ideas, toca esperar que primero se apruebe el código y una vez lanzar internacionalmente a ver cuáles son los modelos y las tecnologías que se pueden aplicar. Por ejemplo, en Brasil votan, todos los brasileños votan de manera electrónica, en máquinas. Están sacando hoy en día la licitación internacional a ver qué modelo de máquina es la que van a renovar. Primero sacan qué clase de tecnología y después de que se pone la tecnología, ahí sí viene la implementación. Pero, registrador, ¿cómo hacemos para garantizar que efectivamente esta reforma al Código Electoral o esta reforma electoral que usted dice que es técnica, que busca tecnología, que busca implantar el voto electrónico, no se termine convirtiendo en una reforma política? Porque eso se lo preguntaba a mi compañero Oscar Montes, cómo los partidos políticos o los que se quieren salir de los partidos políticos están aprovechando esta reforma para poder meter el articulito de la decisión y poder reglamentarlo y salirse y quedar con personería jurídica. Pero me informan aquí que, por ejemplo, el senador Gustavo Petro podría estar interesado en incluir un artículo en ese código electoral que reafirme lo que dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, que en ese mismo código electoral se ponga que un funcionario elegido popularmente no puede ser destituido por ningún órgano de control. ¿Cómo hacer para que al final este código electoral no se termine volviendo un popurrí de cosas? Pues yo creo que ahí vamos a tener una posición muy clara, que es salvar lo que es lo esencial. Yo tengo claro, ayer el senador Gustavo Petro también lo habló en la audiencia, que él desea, hay un capítulo de inhabilidades, efectivamente él pide que se estudie de acuerdo al fallo de la Corte Interamericana. Esos dos artículos, tanto el que propone el senador Gustavo Petro como el de la adición, serán artículos que al final yo pediré que se voten por separado. Acá lo importante es que la reforma electoral trascienda y que los artículos que generen discusión, como la decisión, como el del senador Petro, se aprueben por separado. Lo importante es salvar la reforma electoral. Llevamos 34 años intentando hacer la reforma electoral y creo que el consenso está dado por lo que la gente quiere. Nos unen más cosas que nos separan. Entonces, si estas dos propuestas generan controversia, lo mejor sería pedirle a los ponentes que las lleven por separado y no afecten el resto del código. Sí, porque por eso le preguntaba yo, es una reforma técnica, pero se están metiendo cosas políticas y al final el código va a terminar siendo una discusión política más allá de si voto electrónico sí, voto electrónico no. Porque ya estamos viendo cómo están aprovechando, por un lado, para reglamentar el tema de la decisión y mirar cómo arman rancho aparte los políticos que no están contentos con sus partidos, y por otra parte también el senador Gustavo Petro aprovechando para meter dentro de ese código lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos y así tener aval para poder aspirar en el 2022 sin ningún tipo de restricción. Tienes toda la razón, por eso la posición mía como registrador y la del Consejo Electoral, y creo que la del gobierno también, porque también debemos tener claro que el coautor también de la iniciativa es el gobierno, ellos también, y en eso hemos sido muy enfáticos, si hay artículos que generen discusión, nosotros pediremos que esos artículos se voten por separado y no afecten la esencia de la reforma electoral.
Registrador, hablando de este código electoral, ¿qué contempla? Pues justamente para hacer las elecciones mucho más transparentes. En Colombia suele suceder que el día electoral hay trasteo de votantes y también terminan votando los muertos. ¿Cómo se va a cambiar esa costumbre electoral en Colombia? Yo quiero contarles que los dos problemas que hemos identificado o que hemos tenido claro, los posibles fraudes electorales suceden es en la mesa. Pueden ser dolosamente o de manera involuntaria cuando los jurados o le meten la mano a los formularios o efectivamente de manera sin intención por el cansancio se equivocan en el lineamiento. Hay 3 propuestas para nosotros corregir la cultura política. Los jurados de votación. Encontramos que los jurados de votación se elegían a través de empresas donde una empresa tenía 10 empleados y mandaban 100 jurados de votación para ser inscritos. La idea es que ahora del censo electoral salgan los jurados para evitar que ese tipo de prácticas los jurados entren a manipular la mesa. Segundo, lo de los muertos titulares. Vamos a depurar el censo, pero lo más importante, la biometría en la mesa va a lograr identificar cuáles son los llamados muertos vivientes. Y no es que meten los muertos. Resulta que el registro de función de nuestros muertos en Colombia, los familiares no lo registran y mantienen la cédula de sus familiares. Y los propios familiares venden las cédulas a las mafias políticas para que se presenten a las mesas de votación a votar, suplantando a esas personas que están fallecidas. Eso se va a corregir con la biometría en mesa. Y el otro punto importante, el diligenciamiento de los formularios, que ahora se haga de manera electrónica y que si hay que corregir, se corrige y que los jurados solo tengan que firmar. Eso es lo más importante. Automatizar la mesa, meter tecnologías para evitar que esos fraudes en mesa sigan ocurriendo. Registrador, me pareció entenderle a usted al comienzo de la charla que estaba hablando de que esta reforma electoral también incluye la nueva cédula. ¿De qué manera está considerado esa nueva cédula dentro de esta reforma electoral? Más que la nueva cédula, lo que se está reconociendo en el Código Electoral es la nueva identidad digital. A futuro, en 5 o 10 años, ya el documento de identificación pasará a ser un documento totalmente digital. Ustedes lo han visto hoy en la pandemia, que la era digital llegó y se anticipó. ¿Qué es lo que plantea el código? La cédula electrónica ya sale en el mes de noviembre. Ya el lanzamiento está listo, ya tenemos los diseños, se estrenan las primeras 50,000 cédulas electrónicas y digitales. Es una cédula que va a servir para hacer la interoperabilidad con los portales del gobierno, con los bancos. Valga decir, la cédula no se va a cambiar, se mantiene la misma cédula. Esta es una cédula y las que quieran los colombianos usarla para tener a través de los portales digitales, es una nueva oferta que va a hacer la registraduría con el mismo valor del duplicado. Pero en el código lo que queda protegido y reglamentado es la identidad digital, que puede ser a través de la cédula electrónica y digital. Sí, uno de los principales problemas de corrupción en Colombia, señor registrador, es el tema de la relación entre contratista y gobernante. O sea, yo soy contratista, financio la campaña y luego el gobernante me paga con contratos. En ese sentido, ¿cómo se va a intervenir justamente para que se acabe esa práctica? El Código Electoral no trae temas ni de financiación, no trae temas tampoco de modalidad de listas, para evitar eso, porque eso hace parte de la estructura del sistema político, financiación y eso. Pero ya hoy en día la ley prohíbe que los mandatarios, cuando salgan elegidos, la prohibición expresa de contratar con empresas. Nosotros hemos procurado que esta reforma, para que tenga consenso, sea una reforma electoral. Y usted bien lo ha dicho, el único artículo que ha generado discusión es la edición. Por eso nosotros vamos a pedir que ese artículo se vote por separado y no afecte el resto de la reforma electoral. Registrador, pero hoy conversábamos con el viceministro de Hacienda y también nos hacía las siguientes cuentas, que los recursos dependen de la aprobación del código. Es decir, si hay aprobación hay recursos, si no hay aprobación no hay recursos. ¿De qué manera usted tiene las cuentas, o el gobierno, usted que está al frente de la registraduría, tiene las cuentas en el Congreso de que ese nuevo código va a salir? Yo en el auguro Congreso aprobado, la reforma. Yo le auguro un buen éxito porque aprendimos de los errores de las anteriores reformas. El primer error que tuvo las reformas electorales es que mezclaban las reformas políticas con la reforma electoral y en un solo artículo se hundía toda la reforma. Listas cerradas, listas cremallera, lista con paridad de género. Acá separamos la reforma electoral con la política. Segundo éxito, el consenso. Tiene consenso con las Cortes, tiene consenso con el Consejo Electoral
el gobierno la avala y lo reunimos. Pero perdón, señor registrador, ¿no es eso lo que están haciendo en este momento, mezclando las dos reformas? La política con la electoral. Están mezclando un artículo, porque una reforma política es mucho más grande. Quieren meter un artículo y por eso vamos a pedir que ese artículo se vote por separado. No vamos a permitir nosotros como autores de la iniciativa que se mezcle la reforma política con la electoral en un artículo. Entonces en eso voy a ser muy reiterativo. Nosotros vamos a pedir, por ejemplo, ese artículo de la decisión se vote por separado. En ese orden de ideas, ¿por qué logró buen éxito? Porque hay consenso. La gente, los actores políticos, tanto la oposición como los partidos de gobierno, no quieren más que les roben sus votos, quieren transparencia en el proceso, quieren garantías y el código está consensuado para eso. Registrador Vega, hablemos de ese consenso y en la paridad de género. El anuncio es que este código electoral marcará un hito en la participación de la mujer y que la ley de cuotas sube a 40%. ¿En qué consiste el cambio y qué fue lo que hablaron ustedes en ese consenso? Es decir, ¿cómo ha funcionado esas cuotas? ¿Han funcionado bien o qué es lo que conversaron? Dentro de las mesas técnicas que se trabajaron antes de presentar el proyecto con las organizaciones de mujeres y sobre todo también actuó la vicepresidenta, la señora vicepresidente con el Consejo Electoral, quedó claro que lo más importante es seguir abriendo los espacios a la mujer. Y en eso se generó un consenso muy grande, no solo de hacer ahí, llaman las discriminaciones de carácter positivo a favor de la mujer, el género femenino, que no solo aumentar del 30 al 40% la participación en las listas de corporaciones públicas, sino también avalar la posibilidad de que si hay lista de solo mujeres, también sean avaladas por el hecho de ser solo mujeres. Entonces, para proteger de manera positiva la participación política. Eso ha calado muy bien, es un tema que respaldamos nosotros, fue iniciativa también del Consejo Electoral y de varios grupos de mujeres de participación política, y eso quedó bien en el código. Lo importante es que el código tiene un catálogo de muchas cosas. Al final, el consenso es el que va a generar el mejor producto. Y eso la audiencia ayer lo pudimos demostrar. Llegaron propuestas muy valiosas que ahorita los coordinadores ponentes con la comisión redactora vamos a generar el mejor texto y el texto más consensuado. Sí, en el código quedó un punto bastante interesante, registrador, y con Camila y los compañeros de la mesa lo hemos discutido incluso en otros programas. El tema del manejo de redes sociales en época de campaña, el insulto, la calumnia, la desinformación, las agresiones a través de las redes sociales van a ser controladas y sancionadas a partir del código. Ahí se abre un capítulo que nos lo habían pedido ya los partidos políticos, donde efectivamente, como tú mencionas, la idea es regular no solo el tema de esos injurias y calumnias que se hacen a través de las redes, sino también regular la propaganda en las redes, que eso era un vacío que había en la ley. Hoy en día, el Código del 86 se piensa todavía en el engrudo y el afiche. Estamos en una era digital, entonces no había forma cómo revisar las cuentas desde el punto de vista de la publicidad en las redes y en el mundo digital. Eso lo corrige el código y es materia de discusión, y eso también fue consensuado con los partidos. Pero ¿cómo va a ser ese control de redes sociales, registrador? En la práctica, ¿cómo va a ser? Porque pues usted seguramente es seguidor de redes sociales y ve hoy cómo se tratan los políticos y sobre todo en época de campaña, lo que se dice y lo que no se dice, pero sobre todo los ataques y la desinformación que se crea en torno a una y otra campaña. ¿Eso de qué forma se puede controlar? Hoy en día a nivel mundial se está hablando siempre del tema de las falsas noticias a través de las redes sociales. Lo importante es que quede en la legislación. Decir que ahora cómo se va a hacer, tocaría esperar el desarrollo mundial. México está adelantando unos procesos muy interesantes con Estados Unidos para controlar ese tema, no solo de las falsas noticias, sino de las injurias y calumnias, total que no llegue obviamente a la órbita penal. Lo importante es que quede establecido en la ley y viendo cómo se va desarrollando ese tipo de escenarios, se va reglamentando. Por eso hay la facultad reglamentaria del Consejo Electoral para revisar eso. Pero lo importante es que quede en la ley. El gran problema de nuestra legislación es que la tecnología y las redes van 10 veces más adelante que la legislación. Lo importante es que quede en la ley y se pueda ir reglamentando progresivamente. Eso es lo importante, porque hoy no hay nada. Hoy se permite de todo. La idea es marcar unos parámetros y ir construyendo de acuerdo al parámetro internacional, porque eso no es un tema solo de Colombia. El tema es que todos los países están siendo víctimas de ese tema, de esas guerras internas digitalmente,
pero también de las falsas noticias. Entonces nosotros tendremos que dar el paso igualmente de manera mundial para ver cómo concertamos ese tipo de cosas. Pero eso quiere decir entonces que dentro de las redes sociales y dentro de ese código electoral registrador también quedará estipulado que los que están haciendo campaña política igual van a tener que tener una veda también en redes sociales, no solo en publicidad, en radio, televisión y vallas. Así es que el mundo ya cambió los tabloides, todo el sistema de hacer campaña después de la pandemia va a cambiar, no va a ser hacia lo digital, entonces los controles tendrán que llegar a la era digital y obviamente no solo controles de gastos, sino también para respetar el elector, el silencio electoral que llamamos nosotros en materia electoral, que es el silencio que necesita el elector unos días antes para votar. Entonces, todo eso tendrá que regularse y creo que los controles, eso no es un tema eso de Colombia, es un tema de globalización que hace parte que todos nuestros colegas a nivel de organismos electorales vamos hacia esa misma ruta para ver cómo nos vamos a colaborar a futuro para proteger al elector y mantener el control de gastos por vía digital. Es el registrador nacional Alexander Vega Rocha, que precisamente está encabezando también con el Consejo Nacional Electoral esta reforma al Código Electoral, que les garantizo, vamos a estar escuchando en el Congreso de la República mucho sobre este código, porque seguro que lo aprobarán, pero además porque así el registrador diga que no le van a meter política, que no la van a mezclar con una reforma política, registrador, me parece difícil que en el Congreso, como decía Oscar, vayan a pasar ese código electoral si no les dan la paloma de algunas reformas políticas que quieren meter ahí. Así que vamos a ver cómo le va. Le auguro la mejor de las suertes con su código y ojalá pues no terminemos viendo ahora una cantidad de artículos políticos más que técnicos en ese código que usted presentó. Bueno, Camila, eso es un deseo no solo mío, sino de todas las entidades que lo hemos presentado, pero eso es un deseo de la ciudadanía. Y de parte mía yo sí puedo comprometer, esto ha sido un tema de carácter técnico. Obviamente lo que tú dices es cierto, siempre obviamente en el juego político del Congreso intentarán, dada la coyuntura, poner un artículo u otro, pero estaremos muy pendientes que esos artículos se discutan por separado. Es el registrador nacional Alexander Vega, mil gracias por haber compartido esta mañana de hoy en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire todos los detalles de ese código electoral y por haber aceptado todas las preguntas de nosotros aquí en la mesa de trabajo. Feliz tarde para usted. Gracias, Camila, y a todos los oyentes y a todas las personas que nos ven por red. Un saludo muy especial, Oscar, porque sí, aquí ese es el riesgo y es que tengamos una mezcla de código electoral con reforma política. Y por eso, por más pandemia que haya, los congresistas están concentrados en ese código del registrador Vega y del Consejo Nacional Electoral, porque es la oportunidad para meter el artículo político. Pero por supuesto, Camila, y mire, le voy a decir algo más. Ahora que viene la época de Navidad, un arbolito de Navidad, vea usted, imagínese un arbolito de Navidad. Este código electoral, este código va a ser un arbolito de Navidad. Le van a colgar todo tipo de luces y de figuritas, porque los políticos no van a desaprovechar la oportunidad de, en este código electoral, meter reforma política que les interesa a ellos. Lo de la extinción es perfectamente válido. Este código se presta para eso, Camila, y depende del registrador y de todos los miembros del Consejo Nacional Electoral cuidar que el código salga bien. Yo realmente no tengo muchas expectativas con respecto a la suerte final de este código, Camila. Pues vamos a ver qué pasa con el Código Nacional, con el Código Electoral, pero antes de irnos a las 12 del día, 53 minutos, Eduardo, lo he llamado nuevamente para que repitamos un desgarrador video que está conmocionando al país. Lo mostrábamos y lo compartíamos con los oyentes en el noticiero del mediodía, pero básicamente expliquémosle de qué se trata, de lo que pasó en el Cauca y cómo por una bala por haberse volado un retén, pues terminó una mujer con un disparo en la cabeza. ¿Cuál es la historia? Y volvamos a mostrar el video. Sí, pues mire, son unos hechos supremamente confusos que están en investigación. Ya hay comunicado del Ejército a propósito de este caso que ocurrió exactamente en el sector de Guatemala, muy cerca del municipio de Miranda, en el Cauca, en una zona rural. Estaba un vehículo transitando por esa zona y de una manera desesperada el esposo de la víctima, que se llamaba Juliana Giraldo, pues de esta manera relataba lo que acababa de ocurrir con un disparo que salió de un uniformado del ejército. ¡Ayúdeme, por favor! No llevamos armas, no llevamos nada. Me mataron a Juliana.
Ese man me pegó un tiro en la cabeza, parce, mire, ayúdeme, por favor. Mire, ayúdame, no tenemos nada. Dios mío. Yo no hice nada, parce. Yo paré y se mató. Y allí, a raíz de este episodio, como le digo, Camila, emite el ejército un comunicado donde dice que, de acuerdo con las informaciones, en las primeras horas de hoy, en el sector de la Guatemala, allí en Miranda, Cauca, el batallón de alta montaña José María Vesga, de la Unidad Orgánica del Comando Operativo Apolo, adelantaba labores de control militar en el área y una mujer resultó muerta por un disparo por parte de un integrante de la fuerza. Dice en un segundo punto en este comunicado del ejército que de manera inmediata la unidad informa lo que ocurrió y se pone en conocimiento de las autoridades competentes para que en su proceso de investigación determinen el tiempo, modo y lugar de lo que ocurrió, porque como le digo, Camila, pues es un episodio supremamente confuso. Las primeras versiones apuntan a eso que usted estaba diciendo, que esta persona no respetó un pare por parte de los integrantes del ejército que estaban en ese lugar. Esa habría sido la razón por la cual dispararon. Eduardo, pero ahí es donde uno se pregunta, ¿por qué uno se vuela un pare o un retén del ejército, inmediatamente le disparan? ¿Esa es la instrucción que hay por parte del ejército? Porque evidentemente, pues lo que estamos viendo en ese video y lo que estamos escuchando es aterrador. Es decir, unas personas, unos ciudadanos que se pasaron un retén, entonces porque se lo pasaron inmediatamente, la instrucción que se da normalmente en estos casos es disparar. Y no solamente eso, Camila, sino que el hombre, que está obviamente absolutamente desesperado por lo que había ocurrido, pues en medio de sus gritos, de sus llamados y de todo ese desespero que había en ese lugar, se alcanza a escuchar como una de las personas que estaba en el lugar le dice, hubiera parado. Y el señor le dice, ¿cómo así? Pero es que yo paré. ¿Por qué dispararon? Sí, no, pero peor que eso, Eduardo. Hay testigos, nos están llegando testimonios desde el norte del Cauca que aseguran no existía ningún retén, no habían conos. Es que para que exista un retén tiene que haber presencia militar, pero además unos conos y unos avisos de pare, para que los vehículos hagan... Para que uno claro, sepa que hay un pero no existía señalización. Salieron corriendo, de lo que aseguran algunos testigos, en medio de los sembrados de caña. Algunos soldados quisieron obligar a este vehículo a detenerse y abrieron fuego contra el mismo, causando pues la muerte a esta mujer de 38 años de edad. Es decir, iban ellos dos en su vehículo, Hugo Mario, estaban pasando por la carretera en el Cauca y terminó un ciudadano, como si usted y yo vamos en el carro, y salen militares del ejército y disparando, y yo termino con un tiro en la cabeza. Sí, algo así. Aparentemente, dice un testigo, iban 4 personas en ese vehículo. Juliana Giraldo iba en el puesto del acompañante del conductor, y aparentemente, donde no había señalización ni existía ningún retén, estos soldados agitados que llegaron corriendo, salieron corriendo en medio de los cañaduzales, pues abrieron fuego contra el vehículo. Por eso el relato desesperado del esposo de la víctima, que asegura no llevaban armas, no llevaban droga, no llevaban nada, y sin ninguna razón pues terminó su mujer siendo impactada por este militar. Además con un disparo en la cabeza, Hugo, que es increíble también. Pero repitamos, Eduardo, ¿cuál ha sido la respuesta del ejército? ¿Cuál fue el comunicado y específicamente qué dijeron? Mire, en este comunicado lo que dice el ejército reconoce que hay una persona muerta como consecuencia del disparo de un integrante de la fuerza pública y dicen que está avanzando todo el proceso de investigación, que las autoridades competentes, no dice exactamente quiénes, que son las que están avanzando en este proceso de investigación para establecer el tiempo, modo y lugar de lo que ocurrió, porque como usted se da cuenta, pues es un hecho absolutamente confuso. Y dice en un tercer punto, la unidad militar permanecerá atenta a los requerimientos judiciales al tiempo que puso a disposición al uniformado presuntamente involucrado en este lamentable acontecimiento para apoyar el desarrollo de las investigaciones. Eduardo, ya que usted está aquí con nosotros en la mesa de trabajo y teníamos esa discusión sobre el video del comandante Uriel del Ejército de Liberación Nacional del ELN, al que respondió el ministro de la Defensa diciendo que esa era la confirmación de que el ELN se había participado en el accionar hacia los CAI en Bogotá y todos esos atentados y destrozos que vimos en la capital, pues precisamente nos hacen llegar del señor Uriel un mensaje ratificando o no que participaron o no participaron en esos desmanes en Bogotá. Esto es lo que dice el señor Uriel.
Muy buenos días, te habla el comandante Uriel del Frente de Guerra Occidental del Ejército de Liberación Nacional. Respecto a la pregunta que usted hace como aclaratoria al saludo que mandamos esta semana para las movilizaciones que se están reactivando en el país, tenemos para aclarar algo que ya muchas veces hemos dicho, y es la militancia helena está diseminada por todo el país. Seguramente la matriz mediática del sistema que pretende mantener el status quo trata de invisibilizar esa realidad, pero los revolucionarios y en particular los miembros del Ejército de Liberación Nacional, los compañeros y las compañeras que hacen parte de nuestra organización, están por todo el país y no es como lo dicen que están. Como pueblo que se moviliza. Pues ahí esa es la respuesta a lo que estábamos diciendo, pero a mí me sigue Para mí sin es quedar clarísimo claro. que sí infiltraron las movilizaciones, que sí participaron y tuvieron que ver en todos los episodios. Para Pero mí, él dice, pero no sé usted qué lectura le da. pero él dice que no infiltran, sino que son la ¿Por eso? movilización. O sea, no infiltración. Lo que dice el señor Uriel es nosotros que no se confundan. Estamos en todo el país y somos la movilización nacional. No aclaró si hicieron parte de los disturbios o no hicieron parte de los disturbios. Bueno, no sé, yo lo entiendo que sí, pues ellos son los que lo están haciendo, el señor lo dice. Somos estudiantes, somos todos los que están marchando, somos los que estamos protestando contra el statu quo que nos quieren hacer ver y demás, ¿no? Pues sí, ahí está entonces otro mensaje del señor Uriel hablando de las manifestaciones en Bogotá y cómo hacen parte de esas marchas, confirmándolo una vez más. Es la 1:00 p.m, 1 minuto. Así llegamos nosotros al final de esta emisión de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue para seguir actualizándolos a ustedes con las noticias de Colombia, pero también del mundo. A esta hora, en Blue Radio, las historias, las primicias, los personajes, la música y la tecnología en Meridiano Blue, con Ricardo Ospina, Silvia Patiño y Octavio Sazo.